Hola artistas, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay algunas pinturas que nos atrapan inmediatamente? Pinturas ante las que nos quedamos embobados, mirándolas, contemplándolas y nos embarga una gran emoción. No es solamente una cuestión de colores bonitos o de una factura técnica impecable. Existen una serie de reglas, de criterios y de pautas que hacen que una pintura realmente funcione y resulte atractiva. Hoy voy a compartir contigo las razones que están detrás de esa magia en las pinturas, desde la composición, el tratamiento del color, el tratamiento de los valores tonales y otra serie de criterios. Quédate porque al final tendrás una nueva perspectiva que te va a permitir crear y apreciar el arte de otra manera. Empecemos por la composición, que es la estructura, el esqueleto, digamos, de la obra. Una buena composición estructura los distintos elementos en la obra, guiando la mirada del espectador para que vayan hacia un punto que vamos a denominar el centro de interés o el punto focal de la obra. Es aquel lugar de la obra donde nuestra atención se detiene en primer lugar, ¿no? Y después, a partir de él, se recorre con la mirada la obra en distintas direcciones. Además del punto focal, tenemos lo que se llama la proporción áurea o, de una manera más simplificada, la regla de los tercios, que es una manera de organizar los elementos en el papel o en el soporte de manera que con esa regla de los tercios nos permita situar en lugares estratégicos esos puntos centrales o puntos focales de la composición. Y en tercer lugar tenemos el equilibrio, que consiste en distribuir los elementos a través de la obra de manera que la obra se sienta armónica, ya sea de una manera simétrica o de una forma asimétrica. La regla de los tercios es una regla de composición básica que nos indica que nuestro formato podemos dividirlo, sea cual sea, ya sea un formato más apaisado, un formato más cuadrado, o un formato más vertical, etc. Siempre podemos dividir el formato en tres partes iguales, en tres ejes o en tres tercios, ¿no? Tanto vertical como horizontalmente, ¿de acuerdo? De manera que esas verticales y esas horizontales que aparecen imaginariamente en la composición nos van a dar líneas de fuerza interesantes de esa composición, ¿de acuerdo? Es decir, que en cualquiera de estas composiciones estas líneas son líneas de fuerza que nos pueden servir para la composición. Y es muy interesante y se recomienda que los centros de interés de la composición o el punto focal de la composición esté siempre en las intersecciones que se producen entre estos ejes imaginarios, ¿no? De tal forma que nuestros centros de interés estarían más o menos situados en estas zonas. El centro de interés es el espacio en el cual pretendemos llamar toda la atención de la obra, ¿no? Es el primer punto que nos atrapa, donde se va la mirada cuando miramos una obra de arte. Después, a partir de él, empezamos a recorrer la obra visualmente de otras maneras, ¿no? Lo que una buena composición nos proporciona es la posibilidad de que haya un buen centro de interés y que después haya caminos visuales que nos permitan recorrer la obra y nos conduzcan a ese centro de interés. Una de las cosas que resulta muy interesante a la hora de definir el centro de interés es que el centro de interés tenga un mayor contraste. Es decir, que podamos hacer en el centro de interés coincidir zonas de mucha oscuridad con zonas de mucha luz, cuando hablamos de contraste tonal. O también que haya contraste cromático, contraste de color. Es decir, que en una zona del centro de interés podamos tener un contraste, por ejemplo, con colores complementarios que estén vibrando juntos y conviviendo juntos, porque ya sabéis que los colores complementarios cuando están juntos funcionan mejor, ¿no? Pues así que si en nuestro centro de interés combinamos
un azul con un naranja, un rojo con un verde, un amarillo con un violeta, sabemos que vamos a generar un contraste cromático interesante. Además, también se suele recomendar que en esa zona de la pintura sea una zona donde haya mayores detalles, de tal forma que los detalles, el contraste se concentren en esa zona, en las zonas donde podrían estar los centros de interés, y el resto de la pintura tenga menos información, la información sea menos relevante. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que estamos contando. Fijaos, por ejemplo, en este cuadro, El Ángelus de Millet, una obra clásica, ¿no? Donde, si os dais cuenta, si hiciéramos nuestra regla de los tercios aplicada a este cuadro, veríamos aquí, más o menos en esta línea del horizonte, donde caería un tercio de la composición, ¿no? Por tanto, es una línea de fuerza importante. En este otro tercio, veis que tenemos situado este carro, y después tenemos los tercios verticales, que vienen a coincidir bastante con lo que serían las figuras de estos dos personajes, ¿no? Si os dais cuenta, entonces tenemos aquí varias líneas de fuerza horizontales, el horizonte, el carro, y algunas verticales en la zona de los tercios. Y además, pensando dónde podría estar el centro de interés, podríamos pensar que el centro de interés se situaría en torno a esta zona, ¿no? Donde tenemos un contraste importante entre la luz, son personajes que están a contraluz, ¿no? La luz y la sombra, la luz de atrás y la sombra de los personajes, aquí la luz del delantal. Tenemos un toque de color anaranjado aquí, que es el toque probablemente de color más saturado que tiene la obra, junto con estos pequeños amarillos, pero son más suaves. Y fijaos cómo de alguna forma hay una serie de elementos y de líneas que nos van un poco conduciendo, digamos, a este punto como centro de interés de la obra. Vamos a ver ahora este bodegón de Cézanne, una preciosidad de bodegón donde digamos que nuestra mirada en primer lugar yo creo que se dirige a la zona donde está esta cazuela, ¿no? Con las frutas, ¿no? Al lado. Si dividimos, como hemos hecho anteriormente, en tercios aproximadamente la composición, pues veréis que también nos vamos a encontrar con que en esa confluencia de los tercios nos vamos a encontrar un poquito del centro de interés de la composición, ¿no? ¿Veis, no? En toda esta zona. Y fijaos que aquí se producen también contrastes muy interesantes entre la luz que tiene la cazuela y la sombra que hay por detrás y los oscuros que hay por detrás. Tenemos un contraste cromático espectacular entre estos rojos de la parte de sombra de esta pera y estos verdes en esas manzanas que están por detrás. Y tenemos toda una serie de grafismos un poco que rodean a este centro de interés y que le dan más detalle en esta zona, cuando aquí los elementos están un poco más dispersos y tienen menos, digamos, importancia compositiva. ¿De acuerdo? Fijaos que Cézanne ha hecho que nuestra mirada vaya principalmente aquí y aglutina en torno a esa zona todas las líneas de fuerza de la composición, ¿no? Todos los elementos de fuerza de la composición. Y aquí tenemos un poco la línea de fuerza de la mesa que viene en ese primer tercio, ¿no? Vamos a verlo también con algunas acuarelas. Aquí tenemos también los tercios de la composición. Esta es una acuarela de Eduard Sego. Y daos cuenta también cómo el centro de interés de la composición está justamente donde ese matorral o este árbol, digamos, aparece justamente en esta zona, de la composición, donde se produce la intersección de esta línea de fuerza del último tercio, donde está también la línea del horizonte, y el tercio de la derecha, y donde tenemos algunas líneas de este riachuelo, de esta valla, etcétera, etcétera, que son también caminos visuales que Sego nos propone para conducir nuestra mirada hacia ese centro de interés. Lo mismo sucede con estas nubes, que tienen una cierta diagonalidad, ¿no? Y todo parece un poco confluir para que nuestra mirada se vaya ahí, ¿no? Nos atrape esta zona y después podamos ir viajando un poquito por esos caminos, por la acuarela, pero siempre regresando un poco a ese árbol que es el verdadero protagonista. Fijaos también esta acuarela del maestro Joseph Zubik, donde también podemos, aplicando la regla de los tercios, analizar la composición, ¿no? Si dividimos en partes más o menos iguales el formato, pues os daréis cuenta que tenemos
dos lugares, ¿no?, que podrían funcionar un poco como centro de interés de la composición y que de alguna manera se equilibran el uno con el otro, ¿no? Por una parte, este gondolero que está situado aquí a contraluz, ¿no?, frente al paisaje veneciano, y por otra parte tenemos la línea del mar que coincide con la línea del tercio, y esta cúpula que viene a situarse en esa zona y que constituye también otro posible centro de interés, ¿no? Después hay elementos, estos postes, ¿no?, los barcos, etcétera, que de alguna manera nos conectan ese gondolero con el resto de la escena, ¿no? Os voy a poner otras acuarelas, también de pintores que admiro. Este es Josep Martínez Lozano, para que vosotros también podáis ver un poquito, analizar la composición utilizando la regla de los tercios y la idea del contraste. Esta es otra acuarela de Eduard Sego, donde creo que también es fácil adivinar dónde está el mayor contraste y el centro de interés. Esta es una acuarela de Eugen Chisnisian, un pintor moldavo que pinta paisajes espectaculares, en mi opinión, y donde veis también un claro protagonista, ¿no?, en esa casa azul, que es protagonista por su posición en la composición, por estar también en la intersección de los tercios prácticamente, y por ese toque de azules y de verdes que rompe un poquito con esa otra gama cromática más general, ¿no? Es un punto de color que llama la atención sobre esa zona, ¿no? Y por eso impacta esta pintura, por eso y por el contraste tan grande que hay con la parte de atrás. Y todo el movimiento, como veis, de líneas de postes, de vallas, etcétera, que van llevando nuestra mirada hacia esa zona. Y esta es una acuarela de Frank Webb, otro de los acuarelistas que admiro, un acuarelista americano. Fijaos qué maravilla también cómo en torno a los tercios, digamos, de la obra, fijaros en esta margarita, esta flor, ¿no?, cómo sitúa puntos de color, contraste entre luz y sombra, complementarios, el violeta frente al amarillo, es una maravilla, ¿no? Incluso aquí también naranja con el azul, también este podría ser otro centro de interés, aunque aquí hay más predominio de la sombra, ¿no? Yo creo que se nos va más la mirada aquí porque aquí el contraste con la luz, el área de luz es mayor y el contraste con la luz también es mayor. Una verdadera preciosidad. Recuerda, una composición sólida no solamente determina cómo se estructura, cómo se organiza tu obra, sino también cómo el espectador experimenta tu obra. Los valores tonales, o el rango de claros y oscuros, son otra clave para que una pintura funcione. Sin buenos valores tonales, incluso la obra más colorida puede parecer plana o confusa. El uso adecuado de valores tonales nos sirve para, en primer lugar, crear contraste. El contraste entre valores tonales claros y valores tonales oscuros, o el contraste entre luz y sombra, es uno de los aspectos que hace que nuestro punto focal destaque. En segundo lugar, nos permite dar profundidad. Dependiendo de si nuestra pintura es un claro oscuro o no lo es posible que los valores tonales más claros suelen estar al fondo, mientras los valores tonales más oscuros, más detallados, suelen estar delante. Y esto ayuda a dar dimensión y dar profundidad a la obra, ¿no? Es crear distintos planos a través de los valores tonales. Y en tercer lugar, al reducir la distracción de los colores, simplifican el mensaje. Fijaos en la obra de Cézanne que habíamos analizado anteriormente, pasada a blanco y negro, cómo permite un contraste en la zona de interés entre los valores tonales más claros y algunos de los valores tonales más oscuros, ¿no?, que vienen marcados por las sombras más profundas de la mesa o de las frutas. ¿De acuerdo? Y aquí se producen también otros contrastes en otras zonas. Cuanto mayor contraste creemos, mejor estructurada estará la pintura y el centro de interés destacará más. Podemos ver esto en color para que veáis un poquito cómo es el cambio de uno a otro. Esta es una acuarela de Chien Chung Wei, pasada también a blanco y negro, y veréis también que en el centro de interés es donde se produce el mayor contraste entre los valores tonales más oscuros y los valores tonales más claros. También cómo se gradúa la profundidad utilizando los valores, metiendo los valores más oscuros en esta parte, esta zona de sombra, y los valores más claros a medida que vamos hacia el fondo. Y esta es la misma pintura
con los colores originales. Como veis, la propia utilización del valor de manera adecuada estructura de manera muy contundente la obra. Así que antes de preocuparte por los colores, asegúrate de que tus valores tonales funcionan, porque eso va a hacer que tu obra funcione mucho mejor. Prueba, porque muchas veces una pintura en blanco y negro tiene un poder enorme por los contrastes que es capaz de generar. El color es lo que más suele atraer, pero su éxito dependerá de cómo lo uses. En este sentido tienes que tener en cuenta 3 cuestiones principales. En primer lugar, la armonía. Los colores deben trabajar juntos, ya sea con combinaciones análogas de la misma gama cromática, con combinaciones complementarias, combinando colores complementarios del círculo cromático, o con una paleta limitada de pocos colores. En segundo lugar, la temperatura. Combinar colores cálidos y colores fríos puede crear dinamismo o puede crear también equilibrio. Y además de la armonía y la temperatura, en tercer lugar, la emoción, el carácter psicológico de los colores. Cada color transmite un estado de ánimo. Los colores cálidos, muy cálidos como los rojos, los naranjas, pueden ser intensos, energéticos, excitantes, mientras que los colores azules, verdes, violetas, más fríos, suelen sugerir calma, melancolía, estabilidad. Podemos comparar 2 acuarelas con estilos muy distintos en términos de color, ¿no? Tenemos esta acuarela donde tenemos un predominio de los colores agrisados, colores cálidos pero no muy saturados, todas edificaciones. Un tratamiento en el centro de interés muy interesante de colores complementarios, los azules con los naranjas, vibrando con los naranjas, pero con una paleta muy austera que da tranquilidad, que da estabilidad, ¿no? Y comparémosla con esta otra acuarela de Álvaro Castañet, donde tenemos colores muchísimo más saturados, con esa sombrilla roja también situada, como veis, en el centro de interés, con unos contrastes cromáticos muy interesantes. Veis ese puntito verde vibrando al lado de los rojos, colores complementarios, y una paleta muy saturada también en los amarillos y demás, ¿no? El asunto está en que ambas funcionan, ambas son muy efectivas si están bien equilibradas. Y eso es lo espectacular de la pintura, cómo el tratamiento del color puede conseguir resultados muy diferentes, pero en gran medida ambos impactantes. Recuerda, el color puede contar una historia muy interesante, pero no funcionará si no está respaldado por una buena composición y por valores tonales sólidos. Ahora hablemos de la textura y los detalles. Estos elementos añaden personalidad, vida, gestualidad y estilo propio a tu obra. Vamos a ver algunos ejemplos. La textura puede ser visual, como las pinceladas vistas en el óleo, o táctil, como el relieve en una pintura provocado por el añadido de grandes masas de pintura o de materiales adicionales. En acuarela, la textura puede provenir del propio papel, cuando es papel que tiene una determinada granulación, o de técnicas como el salpicado, el estarcido, la utilización de sal o la utilización de pigmentos que granulan cuando secan de una manera muy impactante. En cuanto a los detalles, la utilización de detalles estratégicamente en el punto focal, en el centro de interés, y simplificar el resto, permite guiar al espectador y evita que la obra se sienta sobrecargada. Es conveniente siempre que los detalles estén concentrados en determinadas partes de la pintura, mientras que haya zonas de mayor silencio o menor actividad. Los detalles son un poco como la guinda del pastel, solo ponlos donde realmente importen. Por último, pero no menos importante, está el factor emocional. Una pintura funciona, atrapa, cuando es capaz de conectar con el observador a nivel personal, cuando es capaz de remover sus emociones. Aunque evidentemente este es un aspecto muy subjetivo y personal, las pinturas pueden transmitir una historia o una emoción, tristeza, angustia, agitación, alegría. Incluso una pintura abstracta puede provocar sensaciones o recuerdos. También las pinturas pueden dar la sensación de movimiento. Las líneas curvas o diagonales pueden transmitir dinamismo,
mientras que composiciones estáticas pueden sugerir calma. Y también detrás de las pinturas hay un simbolismo encerrado. A veces un simple elemento como un tren, un cielo tormentoso o una flor pueden decir más que 1000 palabras. El arte no solo se ve, también se siente, y esto es lo que realmente lo hace memorable. En resumen, una pintura funciona cuando combina una composición adecuada, unos valores tonales sólidos, unos colores bien elegidos, unas texturas o detalles interesantes y un impacto emocional en el observador. Todos estos factores juegan conjuntamente para hacer que la pintura resulte atractiva y que atrape la mirada del espectador. Así que la próxima vez que pintes una obra o que veas una obra de arte, comprueba cómo todos estos factores juegan en conjunto para conseguir atraparte. Bueno, si te gustó este vídeo, ya sabes, puedes darle like, suscribirte al canal para estar atento a todas las novedades y déjame en tus comentarios cuál de estos criterios te parece más importante a la hora de que una pintura te impacte. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.